Ahora que tengo varias muestras hechas, quiero hacer una breve explicación sobre la fabricación de piezas faltantes en pianos fuera de serie que tienen cierta antigüedad y yo les llamo que tienen muchos firuletes. Es decir, las formas no son a veces las más prácticas, sino que responden a un diseño un poco fancy que han querido tener algunos fabricantes en su momento, especialmente los franceses. Por eso son pianos que no suelen agarrar muchos técnicos. Bueno, entonces, debido a esa falta de normativas, si faltan piezas yo las tengo que fabricar. No se pueden comprar. Bueno, la pieza es esta y corresponde a esta pieza. Si a este piano le faltan 7 pulsadores, es una pieza fundamental. Voy a hablar de cuáles son las dificultades que tiene. Acá, esta parte va a tocar un botoncito que lo va a hacer mover de esta manera. Acá tiene un tope y esto entra acá. Para empezar, tiene que coincidir perfectamente el grosor porque esto tiene que entrar justo en esta otra pieza. Tiene que ser suficientemente grueso acá y tiene que afinarse para entrar en este otro socket. Acá se puede ver cómo la pieza se afina en un punto. Muy estética la pieza. Acá tiene una muesquita que es para recibir este resorte y volver a su lugar. Es una pieza de ingeniería hermosa, obviamente, pero tiene sus complicaciones para reproducirse a mano, porque esto probablemente tenía mucho de artesanal y también mucho de maquinaria industrial. Probablemente se cortaban, ya todas las piezas ya estaban perfectamente cepilladas en un solo bloque proyectado a lo largo, y todas las piezas ya perfectamente cepilladas antes de juntarlas. Pero de todas maneras, si soy sincera, no sé cómo pudieron ensamblar esto en una sola pasada, digamos. Yo pienso que esto adentro tiene que tener una espiga, porque de otra forma no se explica. No sé si se llega a ver, acá hay un corte que indica que esto es una pieza y esta es otra, no está cortado en una sola pieza. ¿Y por qué es esto? Bueno, probablemente por la facilidad de la fabricación. Yo de hecho intenté hacer una pieza entera, no me fue bien porque porque cuando tenés que trabajar sobre esto para darle la forma a contrabeta es bastante dificultoso. Y además fabricás una debilidad justo acá, que es donde tiene que hacer pivot la pieza y tiene que recibir una pequeña fuerza acá, es decir, tiene que ser resistente para este movimiento. Muy turro. Acá hay una pieza que ya un técnico anterior con mucha fineza reforzó, porque se ve que se había desencolado, lo hizo muy bien, muy prolijo. Tiene un poquito extra de cola, pero se justifica totalmente, no es una desprolijidad, es porque necesita un poquito extra de pegamento. Es una parte muy delicada y se rompe muy fácilmente. Entonces yo resolví hacer una caja y espiga, a ver si lo puedo sacar. Porque si me tengo que basar solo en dos superficies y que la cola aguante, yo creo que eso no va a pasar. Entonces tienes una buena caja y una buena espiga muy prolijas y que encastren perfectamente sin necesidad de cola, cosa que cuando se le agrega cola sea simplemente para pegarlo un poco más. Esta encaja con fuerza. Y después, en otra pieza, probé de incluso reforzar esa presión hacia aquel lado para que quede más fuerte y no tenga ningún juego, con un agujerito que atraviesa la espiga. Un agujerito que atraviesa esta espiguita. ¿Y qué hace eso? Bueno, retiene la pieza adentro y no puede salir, no puede escaparse. Porque ¿qué pasaría si se escapa? Esto se iría para abajo, el piano no funciona más.
que pasa a veces se desencolan estas piezas que están pegadas con cola animal. Entonces, acá le puse este refuerzo para probar si funcionaba, funcionó de maravillas. Y a la próxima que yo haga, no le voy a agregar esto, porque si nos fijamos, esto ya tiene el paso del eje acá, que es el eje que corresponde a este. Entonces, si yo hago la espiga lo suficientemente grande, va a llegar hasta el fondo y va a ser atravesada por el eje natural. Entonces la pieza no se va a desarmar. Es una maravilla, claro. Y uno no piensa en estas cosas porque generalmente las piezas estas no se suelen fabricar o rehacer o reponer. Generalmente se tira el piano la miércoles y a otra cosa, se lo hace asado. Bueno, en este caso a mí me interesa hacerlo incluso con la madera original. Acá hice capítulo 2. Hay varios intentos con distintas maderas. La madera tiene que ser compacta, en lo posible, tiene que tener un grano compacto y no demasiado dura, no demasiado pesada, tiene que ser liviana. La haya suele ser una que se usa, el arce es otra que se usa generalmente, como en Europa. Yo acá tengo disponible mucho palo blanco, por ejemplo, y esta pieza es de palo blanco, tiene un grano muy bueno, es de un mueble antiguo también, un mueble que le saqué a alguna mesa de mi casa seguramente, ya no me acuerdo, me alegro de haberlo guardado. Como ven, no es del todo liviano, pero tiene muy buen grano. Y de todas maneras también había hecho una pieza con haya, que es esto, sacado de un piano, que este es original. Hice varias piezas sacadas de otras de haya, como esta por ejemplo, que también tiene el puntito ahí. Todavía falta refinarse, pero bueno, también funciona. Es mucho más liviana esta pieza que esta, pero no va a haber problema con eso. ¿Y por qué es tan delicada la pieza? Porque digo, podría ser mucho más voluminosa, mucho más robusta. Bueno, primero tiene que entrar en un mecanismo diminuto, claro, pero si yo me he preguntado por qué no tiene directamente todo esto lleno para que no se pueda romper. Y pienso que es porque la pieza es muy delicada y tiene que ser muy liviana. Esta es la pieza más liviana de todo el piano. Si esto no se mueve con facilidad, es decir, no tiene que tener peso, el eje tiene que estar muy libre, se tiene que mover completamente libre y tiene que ser accionado por un resorte. No tiene que tener tiene que tener la mínima resistencia, solo no moverse de lado a lado y esa es toda la fricción que tiene que tener. A diferencia del martillo que sí tiene una fricción a propósito para que no rebote tanto. El pulsador tiene que ser liviano como un colibrí. Ir y volver sin hacer ningún ruido y sin hacer y pasar casi desapercibido. Tiene un movimiento muy chiquitito y tiene que ser muy muy liviano. Y yo pienso eso, que probablemente las piezas se fueron ahuecando y tallando a medida que fue no siendo necesario material, o sea, se fue removiendo material de los puntos que no son críticos y se dejaron piezas más finas, con todo lo que eso conlleva también, ¿no? Porque me imagino que, ¿por qué se tomarían el trabajo de fabricar una pieza tan fina en dos partes, ¿no? Si teniendo máquinas podrían haber hecho algo mucho más bestia. Pero bueno, esto es un piano francés. Si miramos los pianos más modernos, generalmente son piezas más robustas ya, ahora se hacen de plástico, claro, no tenés problema de veta, no tenés problema de desencolados, no tenés perritos, no tenés, no sé, bueno, sí tenés problema de que a lo largo del tiempo no sabés qué tan confiable es el material, como pasó en los 60 cuando empezaron a poner plástico y ese plástico se degradó con mucha facilidad. Entonces por eso tenemos los pianos Spinetta que tienen unos coditos de plástico que están deshechos y generalmente los pianos esos no funcionan, pues hay que cambiárselo todos los pianos. En cambio la madera puede tener 200 años y va a seguir andando. Así que me fui por las ramas, pero ¿qué más quería decir? Ahora ya terminé con estos, ya encontré el método más rápido y ahora tengo que ponerme con estos.
porque también tengo muchas de estas piezas que están rotas, son martillos, y de estas supongo que voy a hacer otro video, pero bueno, esta era algo sobre lo que quería comentar y también apreciar y sacarse el sombrero para los pianos franceses que tienen tan mala reputación sin razón alguna. ¿O será que yo estoy loca? No lo sé. Bueno, chao.